clase va a estar grabada, ¿verdad? Y una vez procesada, alzada a la nube, va a estar publicada también en el área virtual que puedan ver. Entonces vamos a comenzar. Vamos Dale, a, profe, excelente. sí, vamos a comenzar con el tema de dominio y rango restringidos. Vamos a tratar sobre las funciones de varias variables, los tipos de funciones, la composición de funciones y por último la representación gráfica de las. En primer caso, hablamos del dominio y de los rangos restringidos. ¿Sí? Nosotros estuvimos hablando la vez pasada de mm, cómo escribir una función, ¿verdad? Hablamos de la variable dependiente, de la independiente y fuimos pensando, ¿sí? Qué valores podía tomar la variable independiente, ¿verdad? Y según el caso, íbamos restringiendo. Eh, en el caso, por ejemplo, de que tengamos una función en la cual está involucrada una raíz cuadrada con la variable aquí como dentro de la cantidad subradical, era uno de los casos. Otro de los casos es cuando teníamos una función fraccionaria, ¿verdad? En la cual la variable independiente estaba en el denominador de una fracción, ¿verdad? Y ese análisis lo hacíamos puramente desde el punto de vista matemático, ¿sí? Nosotros no decíamos a qué tipo de función corresponde, ¿verdad? O qué está representando la función. Y nosotros para aplicaciones prácticas, ¿verdad? Yendo ya a lo que nos compete en alguna aplicación en el mundo profesional, tenemos que saber o tenemos que, digámosle, comprender, saber, entender de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa mi función? ¿Sí? Y una vez que yo entiendo de qué está hablando mi función, ¿verdad? Me voy a dar cuenta de que existen algunas restricciones, algunos valores que tanto mi variable dependiente o la independiente no pueden tomar, ¿verdad? Dado que en esos casos no se representan, o en esos casos no se representan situaciones que ocurren en la vida real. Y vamos a pedir, por ejemplo, una función. Una de las que vimos la vez pasada, una parecida por lo menos, ya que nos trae transcorre. Vamos a decir que y es igual a 5x más 30. Vamos a decir que y es el salario de un trabajador, variable, por lo tanto, dependiente, mientras que la variable independiente x me va a representar la cantidad de unidades vendidas de cierto producto. Entonces, mi vendedor va a tener una comisión, digámosle, de 5, digámosle, no sé, pesos, dólares, lo que sea, $5, vamos a decirle, por cada unidad de producto que venda, mientras que su salario base es 30. ¿Sí? Entonces, si no vende nada, gana 30, mientras que por cada unidad de producto que venda, va a recibir $5 más. ¿Sí? Entonces, en este caso sí tenemos una función que está asociada a una situación de la vida real. Ahora bien, nosotros en principio decimos que tanto las variables x e y están definidas sobre el conjunto de los números reales. ¿Sí? El conjunto de números reales es el conjunto de todos los números que nosotros conocemos. Los positivos, los negativos, los fraccionarios, los racionales y los irracionales. ¿Sí? Desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Yo miro esta función y igual a 5x más 30, no va a existir ninguna restricción, dado que no tenemos involucrada ninguna fracción o ninguna raíz cuadrada, logaritmo o alguna función trigonométrica inversa o demás. Entonces, desde el punto de vista matemático no hay restricciones para tanto mi dominio como para mi rango, ¿sí? Que son los valores
que puede tomar X o Y, e Y respectivamente. Sin embargo, yo a la hora de decir, esta función me representa el salario que cobra un vendedor en función a la cantidad de unidades vendidas, ahí sí tengo que hacer restricciones. Si ustedes observan esta función, ¿verdad? Y lo relacionan con el salario que recibe un vendedor, ¿qué particularidad encuentran en esta función? ¿Qué valores, por ejemplo, no pueden darse en esta función? Les escucho. ¿Algún valiente? ¿Algún voluntario? Pregunta número uno. ¿El salario de mi vendedor puede ser negativo? ¿Puede este valor de I tomar algún valor negativo? No, profe, o si no, se le va a descontar. O sea, nosotros estamos hablando de cuánto va a ganar, ¿verdad? No hablamos de descuento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta función, ¿verdad? No tiene sentido que I tenga valores negativos. ¿Cuál sería el mínimo valor que va a tomar I? Mayor a cero, profe. La verdad que tiene que ser mayor que 30, ¿verdad? Porque yo 30 Ah, sí. sin Ah, ya, importar, ya. sin importar que venda o no nada, ¿verdad? A priori no puede ser negativo, ¿verdad? O sea, no puede ser negativo, pero yo ya le pongo salario base de 30, ¿sí? Y digo que no le voy a descontar nada. Entonces, la primera restricción que yo le encuentro en la función, como el salario no puede ser negativo, ¿sí? No voy a quitar plata a mi vendedor, además que yo me comprometo a pagarle un salario básico de 30, entonces digo que la primera restricción acá es, vamos a decirle para el rango son los valores, el conjunto de valores que puede tomar la variable I, es que I, que es el salario, tiene que ser mayor o igual que 30, ¿sí? Primera restricción. ¿Qué otra restricciones podemos hallarle ahí, al salario? Podemos decir que, por ejemplo, es múltiplo de 5, ¿verdad? Porque su salario va a ir aumentando de 5 en 5, ¿sí? Va a valer 30, si vende una unidad de producto va a ganar 35, si vende dos va a ganar 40 y así, pero eso sería ya entrar en detalle, ¿verdad? Lo principal es que el valor de X, que es el salario, tiene un valor mínimo de 30 y de ahí no puede bajar. Entonces, Y tiene que ser mayor o igual a 30. O sea que si yo tengo esta función, me explican de qué va la cosa, ¿sí? Que esto representa salario y demás, ¿verdad? Si me dice que Y vale un número mayor que 30, entonces esto no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, algo anda mal, digamos, ¿sí? Entonces, el rango tiene que estar restringido a un valor mayor que 30 para... Ahora vamos con la variable independiente X. X representa la cantidad de unidades vendidas de cierto producto, digámosle, no sé, teléfonos celulares. Teléfonos celulares, vamos a poner termos, no sé, automóviles, ¿verdad? Lo que ustedes quieran. ¿Qué restricción, por ejemplo, yo le puedo encontrar a la variable X? Que el valor de X sea negativo, profe. También, al igual que Y, ¿verdad? X no puede ser negativo. Yo no puedo vender menos 5 teléfonos, no puedo vender menos 2 automóviles, ¿sí? La cantidad mínima de producto que puedo vender es uno, ¿verdad? Entonces, X tiene que ser mayor o igual que uno. Otra restricción que le puedo aplicar a X, pregunta, ¿yo puedo vender 2,5 teléfonos o puedo vender 4,1 automóviles? No puede ser decimal, profe. Puede ser decimal. X, o sea que X no puede ser decimal, ni radical, ni fracción, ¿verdad? X tiene que ser una cantidad del tipo Número entero. entero.
eh, entero. Y tiene que ser mayor o igual que uno. La verdad que no puede ser, la verdad que puede ser también, vamos a cambiar esto. Tiene que ser mayor o igual que cero, ¿verdad? Porque puede darse el caso de que mi vendedor sea un desastre y no venda nada. ¿Sí? No, 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 no. no está inspirado ese día, entonces vendió cero. Entonces eso puede ser también. Puede ser que mi vendedor no venda nada en un día X, ¿verdad? No, no hubo movimiento, no está inspirado. Entonces puede ser cero. Pues tiene que ser mayor o igual que cero y tiene que ser entero. X tiene que ser un número natural. ¿Sí? Puedo decir mayor o igual que cero y entero, entonces es un número natural. Los números naturales son los números que nosotros usamos para contar, ¿verdad? Son las primeras cantidades con las cuales nosotros nos familiarizamos cuando comenzamos a estudiar la matemática. Ahí cuando estábamos en, no sé, primero o segundo grado por ahí. ¿Sí? Números enteros y positivos. Entonces, ¿verdad? Analizando el caso, estudiando la cuestión esta de, el ejemplo del salario que percibe un vendedor, ¿sí? Esta función matemática nosotros la llevamos a la vida real, analizamos las situaciones de la vida real que se pueden dar, que pueden ocurrir y cuáles no, y en función a eso nosotros restringimos tanto el dominio como el rango. ¿Sí? Si yo voy a hablar de dominio y rango, ¿verdad? Desde el punto de vista puramente matemático, ¿verdad? Tanto X e Y van a estar definidos por el conjunto de los números reales, ¿verdad? Ya que no existe ningún problema desde el punto de vista matemático. Sin embargo, si yo esta función la llevo a la vida real, sí. Entonces, depende mucho depende mucho de la situación que yo estoy analizando. En física, por ejemplo, no sé si ustedes están familiarizados con las ecuaciones de física. Por ejemplo, digámosle que I es igual a 2T, donde I, por ejemplo, es la posición y T es el tiempo. ¿Sí? En situaciones de la vida real, por ejemplo, el tiempo no puede ser negativo. ¿Sí? Puede ser cero o un número mayor, ¿verdad? En cero decimos, digamos, que comenzamos a estudiar un fenómeno, pero un tiempo negativo no existe y cosas así, ¿sí? Entonces, dependiendo del caso y estudiando la situación que se nos da, nosotros tenemos que restringir el dominio y el rango de esa función, ¿verdad? Pero de tal forma que la ecuación represente exactamente la situación que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? De por sí que es por eso que nosotros estamos escribiendo una ecuación o una función, ¿verdad? Para analizar qué es lo que pasa con un fenómeno en particular. Entonces, ese es el primer caso, primer punto que estudiamos hoy. Dependiendo del caso, ¿sí? Yo tengo que restringir el, do- el, el dominio y el rango de mi función, es decir, qué valores pueden tomar X e Y, ¿verdad? En función de la situación que estoy estudiando. ¿Preguntas respecto a este punto? Ninguna, profe, espectacular. Segundo punto, las funciones de varias variables. Hasta ahora nosotros vimos las funciones en las cuales tenemos. Vamos a ver el caso de nuestro, nuestro vendedor, el salario de nuestro vendedor, como era 5X más 30. Ahora nosotros hemos estudiado funciones de este tipo, en el cual tenemos dos variables involucradas. La variable y, denominada variable dependiente, mientras que x es mi variable independiente. Y tenemos solamente dos variables, una dependiente y una independiente. ¿Sí? Sin embargo, nosotros tenemos funciones de varias variables, tenemos más de dos variables involucradas. Tenemos, por ejemplo, una función, una variable z, que aparece así, y digamos que tenemos otra variable t que va a estar al cuadrado.
¿sí? Entonces tenemos la variable y, la x, la z y la t, ¿sí? Entonces tenemos ¿cuántas variables? Una, dos, tres, cuatro. Entonces tenemos, a la hora de funciones de varias variables, tenemos más de dos variables involucradas en nuestra función, ¿sí? Cuando tenemos esta situación, eh, lo que aumenta es la cantidad de variables independientes. La variable dependiente siempre va a ser una sola, ¿sí? Y vamos a quedarnos con que y es nuestra variable dependiente, ¿sí? En algún ejercicio en particular, entonces se le va a decir cuál es la variable dependiente, mientras que las demás pasan a ser variables independientes, ¿sí? Entonces, y es dependiente y tanto x, z y t van a ser variables independientes, ¿sí? ¿Qué, por ejemplo, puede representar esto? No sé. Y puede ser, no sé, el costo de producción de un determinado producto, ¿sí? Digamos, aquí fabricamos, a ver, eh, una guampa, por hablar. Entonces, digámosle el costo de producción de una guampa, ¿sí? Entonces, aquí podría ser, por ejemplo, el costo de mano de obra, ¿sí? Entonces, a cada operario, cada persona la cual yo le voy a hacer trabajar, le voy a pagar 5. 30 sería un costo base. Z, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, el costo de eh, materia prima. Materia, ¿sí? Puede ser el costo de materia prima. Por ejemplo, tiene la parte del vaso, digamos, es la parte metálica, eso es Z. Mientras que T, digámosle, es otro costo, y vamos a decirle que el costo del cuero, ¿sí? Con lo cual nosotros forramos nuestro vaso. Y así. Entonces, donde tengo que darle un valor a X, tengo que darle un valor a Z y tengo que darle un valor a T. Y con esa terna de valores, yo puedo calcular el valor de I, ¿sí? Entonces, tenemos varias variables independientes, ¿sí? Y una variable dependiente de las demás, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber qué valor toma la variable dependiente, en determinado caso tengo que darle valores a las variables independientes. El ejemplo, costo de producción, yo quiero producir una guamba, ¿sí? Para producir una guamba necesito mano de obra que está representado por la variable X. Tengo una materia prima, digamos, que son los vasos en sí, la guampa en sí, y esto yo estoy forrando. Entonces, Z para la guampa en sí, para el vaso, y T para el cual voy a forrar. Entonces, se combinan estas tres variables y a partir de ahí yo tengo el valor de la variable dependiente, ¿sí? El tema este de analizar el dominio y el rango y restringir se puede hacer también, pero yo creo que ya escapa al espíritu de nuestro curso, ya nos vamos a meter en Honduras, ¿sí? Y analizar el rango y dominio de funciones con una sola variable independiente, a veces se vuelve tedioso. Imagínense lo que va a hacer estudiar dominio y rango de funciones de varias variables. Entonces nos vamos a quedar con esto, con el concepto, ¿sí? Y eh, en el ejercicio voy a poner ejercicios en los cuales, así como la vez pasada, yo les presentaba una situación y a partir de la situación en particular nosotros tenemos que formular la función que lo representa, ¿sí? Podemos,
podemos formular la función que lo representa, inclusive podemos restringir el dominio y el rango, ¿verdad? Dependiendo de la situación en particular, así como lo hicimos en el apartado anterior cuando hablamos de dominio y rango de restricción. Entonces, podemos nosotros limitar X, Z y T en función de la situación en particular. Entonces, por ejemplo, aquí, ya que hablamos de eso, mi costo de producción no puede ser menor que 30, ¿verdad? Porque 30 es mi costo base. Mi mano de obra, esa es la cantidad de operarios que yo voy a contratar, ¿verdad? Entonces, X tiene que ser entero, ¿verdad? Tiene que ser un número entero, yo no puedo contratar 1,5 o 2,3 o lo que sea cantidad de operarios, tiene que ser entero. Y además, X tiene que ser positivo, ¿sí? Porque yo no puedo contratar una cantidad negativa de operarios. La misma cosa para la cantidad de vasos que voy a usar, también Z entero y positivo. Mientras que para el cuero, no sé, depende de cómo va a comprar el cuero. El cuero sí se puede comprar de varias maneras. Por ejemplo, el cuero pues, no se puede más comprar por unidad. No sé la verdad cómo se compra el cuero. Pues vamos a decir que el cuero se compra en, no sé, en láminas que vienen medidas en metros cuadrados, imaginándome. Entonces, digámosle que yo puedo comprar un metro cuadrado, puedo comprar 1,1 metros cuadrados, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, en ese caso, sí te puedo tomar valores del tipo decimal, ¿sí? Pero sin embargo, T sí o sí tiene que ser positivo. ¿Sí? Decimal, eh, la necesidad de que sea entero sí o sí creo que no corresponde en el caso del cuerpo. O sea, cuál puede ser el problema en el cual ustedes estén estudiando, con el cual tienden a resolver, ¿verdad? Debería el problema decirles cuáles son las condiciones según las cuales van a trabajar. Pues este planteamiento es solamente a nivel así de un ejemplo básico. Entonces, eso es lo que concierne respecto al concepto de función de varias variables. En este caso, que tenemos más de dos variables involucradas, seguimos teniendo una variable dependiente, mientras que la cantidad de variables independientes se incrementa. Y antes era uno, ahora tenemos más de uno. Pueden ser dos, tres, cuatro, dependiendo de la situación. Y el ejemplo es el caso de la fabricación de guambas. Y yendo un poquito más allá del ejemplo, agarramos y restringimos el dominio y el rango de la función. ¿Sí? Ahora vamos a una situación imaginaria. El siguiente punto, los tipos de funciones. Ahí acá se enumeran, a ver cuánto, 1, 2, 3, 4, 5. Comenzamos primero con las funciones constantes. Y una función constante, esa, por ejemplo, es una, por ejemplo, así, y igual a 4. Vamos a seguir con y. Otra, por ejemplo, puede ser y igual a menos un medio. Siempre nuestra variable dependiente es y. ¿Sí? Mientras que si tenemos una función constante, nuestra variable t independiente no aparece en la función. No aparece. Entonces, nuestra variable dependiente siempre va a tener un único valor sin importar qué valor toma x, ¿verdad? Porque y no depende de x. Entonces, sin importar qué pase, sin importar qué día sea, qué valor tome x, quién sea el presidente, que yo me haya recibido o no me haya recibido todavía, en este caso, y siempre va a ser 4.
El segundo caso, y siempre va a ser menos un medio, ¿verdad? Entonces, ese valor se mantiene constante a lo largo del tiempo sin importar lo que ocurra, ¿sí? La verdad que las funciones constantes son bastante aburridas, ¿verdad? Porque no existe gran emoción de estudiarlas, ¿verdad? Tienen un valor constante, ¿sí? Entonces, tienen un valor estático que no varía, que no depende de nada. El segundo caso es el de las funciones lineales. Las funciones lineales son aquellas de este tipo. Y igual a, por ejemplo, 2x más 5. La particularidad de esto, de las funciones lineales. En las funciones lineales, la variable independiente, ¿sí?, aparece con exponente 1. O digámosle que es de grado 1, ¿sí? Como recordarán seguramente de algún curso anterior, el grado de un polinomio, ¿verdad? Esto es un término, este es otro término, otro término. Entonces, yo voy mirando los grados de cada uno de los términos, ¿verdad? Este es grado 1, grado 0, y el 5 una constante de grado 0. Entonces, cuando nosotros hablamos de funciones lineales, tenemos que mirar el grado de nuestra variable independiente. Y que tiene que ser de grado 1, o sea que el exponente de mi variable independiente tiene que ser 1. Se denomina lineal debido a que su representación gráfica es una línea recta, ¿sí? Más tarde vamos a ver esto. Inclusive, vamos a ver ya. A ver, vamos a buscar un poco un graficador. Acá creo que es un graficador. Vamos a ver. Ahí está iniciando. Un bloquito. Vamos a liquidar ya el paso de paso. Aplicaciones que, ok, ahora. Hay versiones para teléfono celular, versiones para PC. Es gratis, fácil de usar. Y se utiliza para graficar funciones. Y podemos usar para eh, nuestro, nuestro objetivo ahora de estudiar funciones. Se puede usar, por ejemplo, para aplicaciones de geometría analítica, que yo usaba cuando enseñaba esto, geometría analítica usaba mucho. Entonces acá tenemos el panel tipo un teclado. Acá nosotros introducimos la ecuación y acá nos aparece el gráfico. Entonces vamos a escribir nuestra función. Nuestra función era i igual a ver qué valor le puse, 2x más 5. Entonces 2x más 5. Acá en la parte de arriba está viendo lo que estoy escribiendo. Yo le doy enter y acá en negro ya me indicó. Entonces, como pueden observar, esta función, esta ecuación i igual a 2x más 5, su representación gráfica es una línea recta, ¿sí? ¿Sí? Eso va a ocurrir para todas las funciones, ¿verdad?, de este tipo, en el cual el grado de la variable independiente es 1. O que saque la ecuación es de primer grado. Y nosotros vamos a las funciones cuadráticas son aquellas en las cuales la variable independiente es de segundo grado. Entonces, el exponente de mi x, variable independiente, es 2. Digámosle, bueno, vamos a quitar ese negativo menos 3. Por ejemplo. Entonces, x exponente 2, o sea que mi ecuación es de grado 2. Ecuaciones cuadráticas. Su representación gráfica, y generalmente ya no es, bueno, no es que generalmente ya deja de ser una recta. Entonces generalmente ya es eso se trata de una parábola. Entonces eran 2x cuadrado menos 3 dígitos. Entonces acá en verde
Tenemos la parábola. ¿Sí? Entonces, esta es una función cuadrática. ¿Sí? En el tenemos la función lineal, en la que en ver tenemos la función cuadrática. ¿Sí? X tiene exponente 2, o sea que es de grado 2. Si tenemos funciones polinomiales. A ver, yo puedo que acá escribir X, acá era grado 2. Yo, por ejemplo, puedo usar X de grado 3. Puedo usar X de grado 4, ¿verdad? De grado 5, siempre y cuando que la variable independiente X tenga un exponente mayor que 2, o sea que sea mayor que el segundo grado. Yo ya estoy en el caso de las funciones polinomiales. ¿Sí? O sea que cualquier ecuación de ese tipo, cualquier función de este tipo en la cual X tenga un exponente mayor que 2, ya son de tipo polinomiales. Ejemplo, digamos de X, 7X a la quinta, por ejemplo. 3X cuadrado menos 2. ¿Sí? El grado de mi ecuación, el grado de mi función, siempre va a estar definido por el grado de término de mayor grado. Entonces, esto es, por ejemplo, de grado 5. Siempre que el grado de X o el exponente de X sea mayor que 2 en alguno de los términos, yo tengo una función de tipo polinomial, ¿sí? Y la forma en la que se presentan esas curvas o su representación gráfica ya varía. Y ya no tienen una forma clásica. En general son, vamos a ver acá, mi función era 7, a ver, X, ahí estoy, 7X a la quinta más 3X cuadrado menos 2. Y esto está marcado en rojo, ¿sí? Fíjense que conforme mi, mi, mi función mi función va aumentando de grado, ¿verdad? Voy desde la lineal a la cuadrática, a la polinomial, conforme el grado de mi polinomio se hace mayor, mi curva se va haciendo más compleja. En el caso de la curva negra, ¿no? Digamos, partimos de la izquierda y esto va subiendo hasta el infinito. En el caso de la curva verde, digámosle, va teniendo un valor que va descendiendo, llega a un valor mínimo y después empieza a aumentar. Mientras que para la curva roja, venimos desde un valor muy bajo, digamos de negativo, vamos ascendiendo, después tenemos un pequeño salto acá, una pequeña, digamos, de turbulencia. Subimos, después como que bajamos un poco y después volvemos a subir. Y ahí ya no paramos. ¿Sí? Y estas curvas me pueden servir para representar determinadas situaciones de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, yo en ingeniería, nosotros los ingenieros usamos mucho de estas curvas. Tal vez los economistas también creo que los usan mucho, ¿verdad? La verdad que no estoy del todo involucrado con las aplicaciones de las curvas o de este tipo de curvas en economía, pero suelo ver mucho por ahí. Y pero para cada, para cada ramo del estudio de la ciencia tal vez tiene su significado, dependiendo de lo que yo quiero representar. Polinomial. Eh, Vamos también a aplicar la función constante, ¿verdad? No olvidamos de aplicar la función constante, por ejemplo, y, por ejemplo, igual a -4. Vamos a ver cómo se ve esta variable y igual a, por ejemplo, -4. ¿Sí?
Este está en azul. Las funciones constantes, así como las funciones lineales, también están representadas por líneas rectas. Sin embargo, estas rectas son horizontales, ¿sí? Esta X tiene una inclinación, la recta de color negro, función lineal, 2x más 5 tiene una inclinación, mientras que la recta que está en azul acá, igual a -4, también es una recta, pero a diferencia de mi función lineal, esta es una recta horizontal. Eh, por último tenemos las funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas en las cuales tenemos, evidentemente tenemos una fracción y tanto en el numerador como en el denominador tenemos la variable independiente involucrada. No tenemos ya una fracción en la cual tanto en el numerador o en el denominador tenemos a la involucrada. Generalmente cuando tenemos lo que decimos que es de tipo racional, siempre que la variable independiente o la x en este caso ya esté en el denominador de una fracción. Las formas que toman estas curvas, al igual que las funciones polinomiales, son variadas y dependen de la ecuación en particular. No tiene una forma característica. Vamos, por ejemplo, a tratar de graficar esta en particular. Tenemos, vamos a crear una nueva. Era, mi numerador va a ser aquí más 5. Mi denominador es x cuadrado menos 2x más 2x más 3. 2x más 3. Vamos a cambiarle el color, que se diferencie. Vamos a poner esto en color. Vamos a ponerle este así amarillento. ¿Sí? Y ven, ¿sí? Cada función. Conforme yo le vaya agregando no términos, la forma de la función va cambiando. Por ejemplo, vamos a decir que en vez de ser esto de x más 5 es x cuadrado. ¿Sí? Entonces, sigue siendo una función racional. Sin embargo, ya la forma de la curva ya cambió un poco. Ahora, si le quito la variable 2x acá, dejo solamente así, volvió a cambiar. Entonces, las funciones de tipo racional no tienen una forma definida y depende del caso en particular. Las que tienen, digámosle, una forma de curva característica son las constantes, que están representadas por líneas horizontales, las del tipo lineal, que son una línea recta inclinada, y las cuadráticas, que generalmente están representadas por parábolas. Si nosotros nos metemos con funciones polinomiales, como el caso de la curva roja, ya tenemos formas variadas y conforme nuestra ecuación se va haciendo más compleja o aparecen más términos, mi curva también se hace más compleja. Por ejemplo, acá vamos a ponerle eh, negativo, 9, digámosle, acá tenemos x quinta, vamos a meter un término aquí a la cuarta. ¿Sí? Fíjense como esta parte ya se hace medio rarita. Conforme yo voy aumentando el grado de esto, se vuelve una curva más complicada. Y, evidentemente,
Cada uno de estos tipos de funciones se van a usar para representar distintas situaciones que se pueden dar, ¿sí? Y se utilizan para estudiar diferentes fenómenos, ¿sí? Ustedes la van a utilizar generalmente más para analizar fenómenos que tengan que ver con su profesión, ¿verdad? Que va más hacia el ramo de la economía. Entonces, si les interesa jugar con este programita graficador, el programa se llama GeoGebra, de descarga gratuita a través de la web y pueden tenerla tanto en su PC como en su smartphone. GeoGebra también trae su versión para hacer gráficos 3D. Y también podemos hacer gráficos 3D. Y cuando trabajamos con gráficos 3D, es que estamos graficando funciones de varias variables, ¿sí? Las funciones de varias variables, digámosle que tenemos un límite para graficarlas. Dependiendo de la cantidad de dimensiones que tengamos, ¿verdad? Nosotros tenemos capacidad para discernir. Ahí tengo ya mi sistema 3D. Nosotros tenemos capacidad para discernir solamente hasta tres dimensiones. Entonces, hasta 3D lo que podemos ver. ¿Verdad? Lo que es 4D, 5D y demás ya escapa a nuestra percepción, ¿no? Nuestros sentidos ya no son capaces de determinar eso. Entonces, por ejemplo, voy a usar z como mi variable dependiente. Z igual a 2x menos 6y más 7. Entonces acá en celestito puedo ver que la figura que se me forma, la superficie en este caso que se me forma no es una recta, ya no es una curva, ya es un plano. Inclusive si yo, por ejemplo, una cuestión de primer grado nomás, una función de primer grado nomás, ¿sí? Que mi variable independiente tiene grado 1. Si yo aumento el grado de alguna de las variables, ya tengo así superficies curvadas, ¿sí? Entonces, tal vez esta curva sirva para representar alguna determinada situación, ¿sí? Que a nosotros que tengamos que estudiar. Esto solamente a manera de ilustración, para ver cómo quedan los gráficos. Pues lo que nos vamos a quedar son con las formas de representar gráficamente las funciones con una sola variable independiente. Si no me tengo con dos o más variables independientes, ya tenemos superficies, ¿verdad? Y superficies nosotros podemos ver solamente 3D, entonces lo que podemos tener son solamente dos variables independientes. Si tenemos más de dos, ya esas funciones ya no tienen representaciones gráficas. Entonces, tenemos los tipos de funciones, ya hablamos también de sus representaciones gráficas, entonces liquidamos dos pájaros de un tiro. El siguiente punto que vamos a tratar, que va a ser el último de este día, por lo que nuestra clase va a ser un poquito más corta de lo habitual, es la composición de funciones. Y es un tema relativamente fácil y a la vez engorroso.
yo voy a tener una función, por ejemplo, f de x, que va a estar representado según una determinada eh, ecuación, ¿verdad? Usamos ecuaciones para representar funciones. Va a tomar una determinada forma. Y también va a tener otra función, digámosle, tomamos eso, vamos a llamarle otra función g de x, que puede ser la misma que f de x o puede ser distinta. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser, así como lo dice su nombre, componer. Entonces, digámosle que acá yo tengo x cuadrado más 3, mientras que g de x va a ser este x menos 1. Si yo quiero componer f con g, digámosle que tomo f, pero en vez de tomar f dependiente de x, f depende de g de x, y aquí estoy componiendo. Entonces, lo que antes era x, mi función, mi variable independiente, va a ser reemplazado por g de x. Y así se componen funciones. Entonces, si acá tengo x al cuadrado, en vez de x tengo que escribir 7x menos 1. 7x menos 1 y eso tiene que ir al cuadrado. Y a eso hay que sumarle 3. Entonces, así yo estoy componiendo funciones. Entonces, importa qué función yo estoy componiendo en función a cuál función. Y porque no es lo mismo que yo componga, haga la función de f de g de x, que yo haga, por ejemplo, g de f de x. Acá es al revés. Yo voy a tomar la función g de x, ¿sí? Y a la variable independiente de g de x, que en este caso si es x, ya lo voy a reemplazar por f de x. Entonces, ¿cómo escribo esto? Yo tengo 7 y 7 va multiplicado y en vez de x uso f de x. X cuadrado más 3. Y a eso tengo que restarle 1. Entonces, mi primera función, yo estoy haciendo f componiendo en función a g de x, mientras que en el segundo caso, la composición es al revés. Hago g de f de x. Y dependiendo del caso, yo tengo que, de la función que yo voy a componer, tengo que cambiar su variable independiente por la forma que tiene la otra función. Entonces, en este caso, en el primer caso, 7x menos 1 le reemplaza a x. ¿Sí? Entonces, en vez de tener x cuadrado, tengo 7x menos 1 al cuadrado. Después le sumo la constante que es 3. Entonces, si yo hago la conversión de g de f de x, entonces en g de x, en vez de usar x, uso f de x. Entonces va 7 y en vez de x va x cuadrado más 3 que es f de x. Y después le resto la constante. Acá en el libro, digámosle, vamos a ver dónde está eso. En el libro está lo mismo que tuvimos antes. Quería mostrar un grafiquito acá. ¿Qué es lo que pasa al componer funciones? Al componer funciones, lo que yo estoy haciendo es, estoy tomando una función, ¿sí? Ahí estoy introduciendo dentro de otra función y así como muestra acá en los gráficos. Yo tengo, por ejemplo, ya adecuar esta función a nuestro ejemplo. Digamos que vamos a trabajar con
f de g de x. Entonces yo tengo f de g de x, perdón. Tengo g de x. G de x, así como vimos en la primera clase, tiene su entrada y tiene su salida. Este es, digámosle, el dominio y este es el rango. ¿Sí? Mientras que g de x, perdón, f de x, también tiene su propio dominio, su propio rango. Como cualquier función es su dominio, que es el conjunto de valores que aceptan la entrada y un conjunto de valores que toma, que yo tengo en la salida. Si yo hago una composición de funciones, lo que yo estoy haciendo es conectar el rango, por ejemplo, de g de x con el dominio de f de x, ¿sí? Porque la salida de g de x va a ser la entrada de f de x, ¿sí? Porque en vez yo de usar, uso x como dominio, ¿verdad? Mi rango va a ser g de x. Y el valor de g de x, que es 7x menos 1, es lo que va a ser la entrada de f de x. Entonces lo que hago es conectar el rango de g de x con la entrada, que es el dominio de f de x, y ahí tengo un segundo rango que va a ser el rango ya de la función f de g de x. Entonces, hacer la composición es medio fácil. Entender este proceso, porque el rango de g de x se convierte en el dominio de f de x, así ya es un poquito más complejo. Por otro lado, si yo estoy haciendo la otra cosa, estoy componiendo g de x en función a f de x, entonces lo primero que va a estar acá es f de x. F de x con su dominio y con su propio rango. Y el rango de, en este caso, f de x va a constituir el dominio de g de x. O sea, acá tengo la conexión. Entonces, la salida de f de x va a ser la entrada de g de x. Y eso me va a tener como consecuencia, voy a tener como consecuencia ya la salida, pero en este caso ya no va a ser de g de x, sino va a ser ya de g de f de x. ¿Se entiende esto? Sí, pero sí, voy a volver a explicar, estaría bueno, pues. Ok, vamos a replantear todo. La clase de hoy, ¿verdad? Vamos a tratar estos puntos y va a ser, no vamos a dar tantos ejemplos. Eh, Los ejemplos se van a cerrar en lo que estamos dando acá. Yo el fin de semana voy a preparar el ejercitario. Esto evidentemente voy a publicar en el aula virtual, ¿sí? Y vamos a resolver eso el lunes en la clase presencial. Digo que hacer ejercicio y responder dudas creo que yo es más práctico, es más fácil en la clase presencial. Entonces vamos a dejar eso. Vamos a dejar eh, las cuestiones teóricas, las aplicaciones teóricas y ejemplos básicos para la virtual, mientras que el grueso de las explicaciones de la aclaración de consulta para la clase presencial. Entonces, vamos a terminar con esto y después ya publicar el ejercitario. Y en función a eso, ustedes van a tratar de hacer cuando tengan tiempo este fin de semana, no sé, mañana, el domingo o en algún momento del lunes. Entonces, el lunes a la tardecita noche, cuando nos encontramos en la clase presencial, ustedes ya van a tener sus dudas que aclarar. ¿Sí? Espectacular, profe. Ojalá no van a Entonces, dar frío, será. no, ya no hace frío. No, ya se acaba.
Entonces volvemos con el concepto de composición de funciones. Para componer funciones, ahora yo necesito dos funciones. Entonces tengo mis dos funciones, f de x por un lado y por otro lado tengo la función g de x. Tengo dos funciones. Entonces tengo dos funciones y tengo dos posibilidades. Puedo componer f función de g, como en este primer caso, o puedo componer g en función de f, como en el segundo caso. Lo que se hace al componer funciones es, se toma la variable independiente de una función y se reemplaza esa variable independiente por la otra función así completa, así como está. Entonces, si yo en principio tenía f de x y yo me voy a f de g de x, acá pongo la flechita, yo ahora en vez de x tengo que escribir g de x. Ahí voy a empezar a componer. Y f de x es x cuadrado más 3. De esa forma se presenta la función. Entonces yo tomo, en vez de x, voy a escribir g de x. Entonces x acá está al cuadrado. Entonces acá pongo al cuadrado y en vez de x tomo la forma que tiene g de x. Entonces g de x es 7x menos 1. Entonces 7x menos 1 al cuadrado. Y después le sumo o le resto la constante que esté ahí involucrada. Entonces ahí estoy componiendo yo este función aquí. También puedo hacer la otra cosa, hacer la posición de g en función a f de x. Entonces, originalmente yo tengo g de x y en vez de x tengo que escribir f de x. Entonces yo comienzo. G es 7x menos 1. Entonces comienzo con la constante 7 y en vez de x escribo x cuadrado más 3. X cuadrado más 3 y después le resto la constante. Menos 1. Entonces, para cuestiones prácticas, así se componen funciones. Si vamos si vamos a ir en el ámbito de analizar el dominio y el rango de esa composición, ¿verdad? Yo sé, una de las nociones que vimos en la pasada de función era que una función era como una caja, ¿verdad? Los horrible no de caja. Ahí tampoco me acuerdo. Digámosle que esta es mi función f de x. F de x tomaba valores de entrada y a partir de un valor determinado de entrada me daba unos valores de salida. Entonces, el conjunto de valores de entrada era el dominio y el conjunto de valores que tenía en la salida era el rango. ¿Sí? Entonces, el dominio era los valores de entrada, digamos, los valores que podía tomar x, mientras que el rango es y, ¿ya? El conjunto de valores que toma la variable dependiente. Si yo compongo funciones, estoy poniendo esas funciones, estas cajas, estoy poniendo una después de la otra. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, yo estoy haciendo, en primer caso, estoy haciendo la composición f de g de x. Entonces, yo tengo f de x, ¿verdad? La función es f y su entrada es x. Sin embargo, yo ahora x agarré y sustituí por g de x. Eso quiere decir que la entrada de f, en vez de ser x, ahora va a ser g de x. Entonces, yo tengo la función g de x, su salida es el rango de g de x, y eso es lo que va conectado a la función f de x, ¿verdad? Porque yo voy a sustituir. En vez de x que era la entrada original, ahora su entrada es g de x. Y g de x es el rango de g de x, o la salida de g de x.
Entonces, tengo acá mi caja de f de x y la salida de esta función va a ser ya la composición de las funciones, porque ya no es más que f que tiene una entrada x, sino que su entrada es g de x. Entonces, su rango o su salida va a ser f de g de x. Mientras que la entrada de g de x sigue siendo x. Eso es un primer caso. Para el segundo caso, es al revés. ¿Sí? Yo tengo la función g y en lugar de que su entrada sea x, su entrada va a ser f de x. Entonces, primero pongo f de x. F de x tiene su entrada que es x, su salida que es su rango que es f de x, y f de x es ahora la entrada de g de x. Entonces, la salida de f de x va conectada a la entrada de g de x. Y como consecuencia de la salida tengo ya la composición de las funciones. Este grafiquito, ¿verdad? Y esto todo además únicamente a nivel conceptual para entender qué es lo que pasa. Nosotros no vamos a dar ejercicios de analizar rango y dominio de composición de funciones. Lo que sí debemos saber hacer es hacer estas composiciones. Esto sí vamos a practicar en los ejercicios. Entonces, este grafiquito acá creo que es lo que más le habrá costado entender. Esto es a nivel únicamente ilustrativo. Entonces, nosotros lo que vamos a centrarnos es en la manera de componer funciones. Hay preguntas respecto a lo que vimos hoy. Vimos dominio de rango restringido, funciones de varias variables, los tipos de funciones, sus gráficos y por último, la composición de funciones. Como les dije, voy a preparar un ejercitario. Esto va a estar publicado, digamos, mañana a la tarde y para que ustedes puedan practicar. Y en muchos de esos ejercicios en los cuales ustedes tengan dudas, vamos a responder esas dudas en la clase presente del lunes. Si hace falta volver a reforzar algún concepto que no quedó bien, vamos a hacerlo también en ese momento. Excelente, profe. Espectacular la clase de hoy. Vale, vale. Entonces, si no hay más dudas, vamos a dejar por acá. Voy a hacer frío, vamos a preparar mate, madre. Sí, profe. A cenar ya. Vale, dejamos eso por acá. Nos encontramos el lunes en la clase Dale, presencial. profe. A Muy a amable. la 19. Dale, 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 profe. Éxitos. Profe. Vale.